Muy buenas tardes, estamos acá en Radio Tierra cuando son exactamente las 1 de la tarde con 10 minutos. Usted está con Pedro Lemebel absolutamente en vivo y como tantas veces, ¿no es cierto?, con un invitado muy especial, un invitado a quien le tengo un cariño muy especial, muy grande. Él es el escritor Roberto Bolaños, que por estos días nos visita y está de invitado especial a la Feria Chilena del Libro que se está realizando actualmente en la Estación Mapocho. Estamos acá con Roberto y estamos esperando que llegue Raquel Olea también, que se ha demorado un poco, pero vamos a comenzar esta conversación. Estoy un poco nervioso, Roberto. Debe, ¿Ah? debe Que no me ser, pasa nunca. Debe ser mi presencia. Debe ser tu presencia y tu aura. ¿Cómo te sentí en este papel, Roberto? ¿Ah? De súper entrevistado, de súper televisado, de súper. Pues me siento súper, evidentemente. ¿Ya? Me siento volando y esperando el batacazo con la kriptonita, ¿Ya? pero no, estoy bien. Yo la verdad es que O sea, que la gente acá es tan hipócrita, Roberto, que tú llegas así de visita después de harto tiempo y te tratan pero la maravilla, pero te vas y te queda el pelambre, ¿no? En este momento viene llegando Raquel Olea, una gran amiga, una querida amiga. Te escuchaba el otro día a ti decir una entrevista, yo soy un escritor en lengua española. Sí, ¿no? Yo soy un escritor, pero ¿qué es lo que es un escritor chileno, por ejemplo? En principio es una entelequia, es una estafa en términos literarios. No existen escritores de Chile o de Argentina, etcétera, como tales. Hay literaturas. Estoy totalmente en desacuerdo contigo. Sí. Ah, bueno, yo no. Porque un escritor tiene que ver con su contexto de producción. Y ser un escritor chileno. El contexto de producción de un escritor es su lengua. Yo creo que esa es una discusión periclitada hasta el fondo. No puedes poner camisas de fuerzas en una literatura. La obra de un gran escritor jamás está ceñida a un país. Cuando uno domina la lengua saca lo que tiene que tener la literatura, es decir, fuerza, voluntad, energía. Sí, yo estoy Esas de acuerdo literaturas contigo, nacionales, pero esos temas además. se pueden seguir pensando hoy. Esos temas se Esos pueden temas seguir se pueden pensando, seguir pero no pensando. jodáis a los escritores con esos temas, porque los escritores estamos metidos en temas muchísimo más complicados, ¿sí? Que es, entre otros, escribir bien, saber escribir. Una literatura tiene que hablar tiene que crear en el lector cosas mucho más fuertes que empezar con esa pedantería de contextualizarla, además en su historia nacional. Anda ya, por Dios. Pero ni lo uno ni lo otro y todo a la vez. No, es pensar la literatura. Pero ¿cómo Sí, vas a pensar sí, tú la campo, literatura si tú ¿por no qué haces no? literatura? Lo que a ti te construye como un escritor es la crítica, es la lectura. Si la crítica A no mí te habla, la crítica me construye como escritor. Obvio. Pero por Dios, qué pedantería más grande. ¿Sí? Es la pedantería de la impotencia. Es decir, tú lo escribes y crees que a mí, que sí que escribo, ¿sí?, me construye la crítica. Si la crítica no habla de ti, tú no existes. Es de una pedantería pero bestial, ¿sí? Pero así es, pues, Roberto. Para mí, la lectura es placer. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos los que nos ven, escuchan en este programa, en este último programa de las conexiones literarias, en el cual hemos comenzado con un fragmento de el documental La Batalla Futura, Roberto Bolaño, La Batalla Futura, de Ricardo House, que es justamente, y quisimos comenzar con este fragmento, ¿no?, del documental, porque justamente cuando el momento en que Pedro Lemebel, ¿no?, este escritor con el cual partimos además nuestras conexiones literarias, entrevista a Roberto Bolaño en uno de los momentos que Roberto Bolaño vuelve a Chile y le hacen esta entrevista y se produce además ahí una discusión entre Bolaño y Olea, que es una periodista, ¿no?, que lo increpa y se increpan mutuamente en torno a este tema de
de la literatura y de aquellos que viven, digamos, del comentario de aquella, ¿no? De esta literatura, de los que la hacen y los que la comentan, ¿no? Ese es ese fragmento que justamente muestra además, ¿no? Una característica de la cual vamos a comentar nosotros acá, que tiene que ver con estas impugnaciones que hizo siempre y este gran batallador y luchador que fue Roberto Bolaños en torno al carácter de la literatura, ¿no? Las características que la literatura tiene, los escritores, cuál es la posición del escritor, ¿no? Cuál es el diálogo que hace el escritor además con su momento literario, con su momento histórico, ¿ya? Ese es como el tono con el que quisimos partir hoy en nuestras conexiones. Y bueno, voy a ir mencionando algunos momentos de la biografía de Bolaños, ¿no? Para introducir en él. Les recuerdo que estamos en estas conexiones literarias, que es, por cierto, nuestra serie de diálogos, que con este diálogo estamos concluyendo. Aquí conversamos con Gonzalo Aguayo, con Pablo Fuentes y quien les habla, Cristian Espinosa, que luego se transmite por las plataformas del campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción. Este es un proyecto de extensión de la Universidad de Concepción. Bueno, Roberto Bolaños nace en 1953, es en Santiago. Sus padres son Victoria Ábalos y León Bolaño, y cursa sus estudios en distintos colegios, Roberto Bolaños, durante el año 58, ¿no? Pasa por Quilpué, por Cauquenes, por Viña del Mar y por Los Ángeles. Estuvo acá en el Liceo de Hombres de la ciudad de Los Ángeles. Debo decir, entre paréntesis, que acá en nuestra ciudad hay un pequeño grupo de fieles seguidores y lectores de Roberto Bolaños, quienes tienen todo un movimiento en torno a la figura de Bolaños, y sobre todo para reivindicar la figura de Bolaños acá en Los Ángeles, ¿no? Se llama, si no me equivoco, Bolañistas a la Vista, que son este grupo de lectores acérrimos de Bolaños. La familia de Bolaños se traslada en 1968 a México, ¿no? A Ciudad de México, y allá prosigue su enseñanza secundaria, que la abandona finalmente a los 16 años, ¿no? En 1973, luego de viajar por Latinoamérica, Bolaños llega a Chile, ¿no? Justo en meses previos al golpe militar. Bolaños venía a integrarse a este movimiento revolucionario que había surgido en el país, ¿no? Y justo termina encontrándose con el quiebre y el posterior golpe de Estado, ¿no? Que se produce en ese año. Tiene una serie de avatares ahí, Bolaños entre medio, es arrestado, ¿no? Mientras se trasladaba, si no me equivoco, de Los Ángeles a Concepción. Tiene ahí unos problemas con ese momento, ¿no? Histórico que vive el país. Regresa a México en el 74, ¿no? Y conoce a los poetas Mario Santiago y Bruno Montané, con quienes funda y genera el movimiento poético del infrarrealismo. En el 77 se marcha de México, viaja por África, Francia, España, realiza numerosos oficios en distintos lugares. Y en 1986 se establece en Blanes, un pequeño pueblo costero cerca de Barcelona, donde va a ser su residencia definitiva, ¿cierto?, de este escritor. En el 94, 1993, perdón, publica Los Perros Románticos, que es un libro de poesía con el cual obtiene el premio Ciudad de Irún en España. También publica la novela La Pista de Hielo, ¿no?, con la cual gana el premio Alcalá de Henares. Comienza entonces, ¿cierto?, el momento de Bolaños en el cual comienza a publicar y comienza a tener un cierto éxito con su literatura. En 1997 publica Llamadas Telefónicas, que es un conjunto de cuentos con el que recibe el Premio Municipal de Santiago. Comienza a ser leído en Chile también Bolaños. Se le otorga a Bolaños en el 98 el Premio Herralde de novela por su libro Los Detectives Salvajes, que es justamente el libro del cual vamos a estar hablando hoy día. Y bueno, se convierte en el tercer latinoamericano en obtener esta distinción. En 1998, durante su estadía en Chile, el Consejo Nacional del Libro y la Lectura
lo premia por su novela Los Detectives Salvajes, y bueno, y asiste también a su primera novela publicada en Chile, que es La Pista de Hielo. En el 1999, Roberto Bolaños recibe de parte del gobierno venezolano el premio Rómulo Gallegos, también un importante premio que reciben en Latinoamérica. 2003, lamentablemente fallece Bolaños debido a una insuficiencia hepática, y se publica póstumamente en ese año El Gaucho Insufrible, ¿no?, que es un libro de cuentos. Y en 2005 se publica el libro 2666, que es su novela más extensa, que tiene 5 capítulos, que ha recibido, entre otros premios, el Premio Municipalidad de Santiago, el Premio Altazor, el Premio Ciudad de Barcelona. Y en 2011 se publica Los sinsabores del verdadero policía, una novela que Bolaño había comenzado a escribir durante la década de los 80, de la cual trabajaba en el momento de su muerte. Nosotros vamos a hablar hoy de la novela, esta novela de Bolaño, Los Detectives Salvajes, con la cual, como les decía, estamos terminando nuestras conexiones literarias. Queremos partir haciendo un comentario general de la novela, ¿no? Y hablando un poco de estas primeras impresiones que nos deja esta lectura. Así que partimos con Gonzalo Aguayo, profesor. Hola, buenas tardes. Gracias, Cristian. Hola, Pablo. Bien, sin duda se trata de una novela poderosa. Son de estas novelas que se transforman en canon, y que por ello mismo genera diálogo, genera precisamente estas instancias. Es una novela que yo diría que es como un intento de novela global, a pesar de que está situada en el territorio de México. Sí se esparce y navega por el mundo, cronotópicamente, por ahí, por varios lugares. Es una novela que necesita, citando a Welbeck, el mapa y el territorio, ¿no? Necesitamos hacer como una especie de trazado para ver todo este laberinto de pléyade de personajes múltiples y todos ligados al tema de la literatura, ¿no? Tiene un objetivo bien concreto, la búsqueda de una referente literaria que está por ahí en el desierto de Sonora. A propósito del calor que hace acá en Los Ángeles, donde estuvo Bolaños, nos remite ahí con este Detective Salvajes un poco al clima, ¿no? Canicular. Resulta que vemos todos esos elementos en Bolaño de una novela poderosa, donde hay elementos autobiográficos y autoficcionales, donde hay una polifonía de voces. Entonces hay muchas hebras con las cuales se puede hablar de esta primera novela fuerte de Bolaño que hace que se universalice el escritor. Y después va a llegar, claro, al pináculo, a la cima de la literatura con el 1666, creo yo que es la novela potente por esencia y sobre todo mayúscula, ¿no?, de la obra de Bolaño. ¿Cuánto podemos decir hasta el momento? Sí, Pablo, ¿cómo vamos con esa primera mirada? Yo creo que Bolaño por sí mismo constituye una literatura, por sí mismo. Debe ser, debe ser sin duda dentro de los autores más importantes de la literatura chilena. Y a pesar de que se va muy joven de Chile, yo creo que para nosotros como chilenos es un orgullo Bolaño, es una literatura por sí misma. Y al igual que Gonzalo, yo también concuerdo que Bolaño tiene muchas entradas. Tú puedes entrar como una novela, leer a Bolaño como un autor de novelas policiales, puedes leerlo como textos autobiográficos, como un texto, se constituye también como texto, incluso lo que decía Gonzalo, donde se describen muchos lugares, quizás como una novela de aventuras. Hay muchas entradas posibles a Roberto Bolaño. Se puede leer desde muchas perspectivas. No hay una lectura única para Bolaño,
Y lo que comentábamos a un comienzo es, sus textos juegan con la estructura, de tal manera que no es una novela que tú tienes que necesariamente partir por la página 1 y seguir avanzando, sino que puedes leerlo por capítulos independientes. Y eso hace muy interesante a Bolaño. Y a mí también lo que me gusta mucho de Bolaño es ver las entrevistas que él daba, ver las entrevistas, cómo discutía, pero lo hacía con mucha sutileza, y a medida que tú proyectabas ese video me recordaba que Bolaño planteaba que la literatura es la más miserable de todas las profesiones, de todos los oficios, porque está lleno de sujetos que aspiran a la inmortalidad. Y él planteaba eso, que está lleno de gente que quiere llegar a la inmortalidad, escribir el soneto que no se va a olvidar nunca, la mejor novela que representa a la literatura chilena, y él decía, en 100 años más, o así esto lo hacía en el 2010, decía, una entrevista que daba en el 2010, decía, nómbreme 3 cuentistas del año 1910 que valga la pena recordar. Y nadie recordaba a ninguno. Entonces se daba cuenta que la literatura nacional de un país que no le gustaba ese concepto de las literaturas nacionales, tendrán 1, 2 representantes. Y yo creo que Bolaño gana eso. Consigue construir una literatura por sí misma y logra acceder a la inmortalidad, cosa que autores chilenos serían 2, 3, no más que eso. A mí me encanta Bolaño y es una literatura que considero que es un poco inabarcable. A mí me gusta leerlo, pero pensarlo me da un poco de miedo porque son muchas las entradas y puede ser un laberinto, en el sentido que te puedes perder. Puedes disfrutarlo como una simple lectura, pero si quieres pensar el texto, es bastante desafiante este autor. ¿Y tú, Cristian? ¿Qué te parece Bolaño? A mí siempre me ha gustado desde que lo empecé a leer, tardíamente, por cierto, porque Bolaño no sonaba mucho. Y tardíamente llegué a la literatura de Bolaño y me di cuenta que además, claro, estaba dentro de estos escritores que han hecho muchas cosas, ¿no? Que han tomado varios géneros, además. Faltó pasar por el teatro, pero fíjate que la novela 2666 tuvo en España una versión de... Ahí tenía el texto lo prestó una amiga teatrera, de 2666 en teatro, ¿no? Hecho en teatro, que es una obra que dura como 2 horas, 3 horas, ¿no? Sí, más. Claro, sí, una cuestión gigantesca. Entonces, de Alex Rigolas, tengo entendido, si no me equivoco. Puede ser. Mira, y entonces este escritor que ha hecho poesía, que ha hecho cuentos, que ha escrito novelas, ¿no? Tiene esta característica, ¿no? Justamente yo pensaba de los escritores que van a ser recordados y que van a quedar de la literatura chilena. Creo yo que Bolaño va a ser efectivamente uno de ellos, de estos novelistas que van marcando además hitos en la escritura chilena, ¿no? Porque de los poetas sabemos, ¿no? Sabemos su trayectoria, pero de Bolaños como narrador, yo creo que marca un hito, ¿no? Y que tiene pocos antes de él, ¿no? Pocos hitos significativos antes de él. Yo diría que me remontaría hasta Hijo de Ladrón, hasta Rojas, ¿no? Para pensar en otros escritores de la talla de Bolaño, de lo que logró Bolaño, incluso hasta el momento en que vivió, porque hay muchos críticos que dicen que Bolaño estaba empezando a armar su escritura, ¿no? Y claro, él fue un crítico tremendo de su época y de lo que estaba sucediendo en el entorno de la escritura en su momento en el país. Dice Chile, estoy leyendo a propósito del Bolaño por sí mismo, ¿no? Chile es hoy un país en donde ser escritor y ser cursi es casi lo mismo, dice. Los escritores chilenos actuales que están en el hit parade, los narradores y supongo que también los poetas son muy malos y todo el mundo sabe que son muy malos, y además de malos, trepas, plagiarios, emboscados, tipos capaces de todo por conseguir un trozo de respetabilidad, y cuando la literatura debe alejarse de la respetabilidad. Y justamente el camino además que siguen estos personajes de Bolaño, que son tremendos lectores, ¿no? Juega con eso, juega con sus personajes, son lectores, son gente que lee, y eso está reflejado en todos sus libros, y los esenciales yo diría que en Los Detectives Salvajes y en 2666 uno puede hacer una trayectoria de estos lectores dentro de la ficción literaria. Así que bueno, como ustedes dicen, este libro tiene múltiples entradas, múltiples hebras que sacar, y vamos a darle con algunas.
de aquellas, ¿no? Para poder dar algunas pistas, ¿no? La idea de esto no es, evidentemente, abarcar toda la obra, sino sobre todo invitar a la gente que no ha leído Bolaño, a quienes no han leído o que lo han mirado un poco de lejos, a acercarse a este escritor y a entrarle, ¿no? A entrar con Los Detectives Salvajes. Yo creo que un buen punto de entrada. Yo, de hecho, fue lo primero que leí de Bolaño fueron Los Detectives Salvajes, ¿no? Luego leí algunos cuentos de las putas asesinas, leí, me acuerdo también de Bolaño. Después me fui a la poesía, Los Perros Románticos, y ahí he estado, por ahí he ido, he entrado a la obra de Bolaño. Pablo, ¿qué te parece si entramos con algunos de a mí, ya una lectura claro, un poco más fina de él? en relación a lo que tú decías, claro, tienes razón, porque si uno lo piensa en la narrativa chilena, ya, Manuel Rojas revoluciona la narrativa chilena, pero uno con Rojas puede hacer una genealogía, o sea, Rojas, heredero de, pero con Bolaño pasa algo, al menos que yo no sé cómo resolverlo. Bolaño renueva absolutamente la narrativa, no solo a nivel chileno, sino yo creo que es mucho más profundo, pero a mí me costaría decir de quién es heredero Roberto Bolaño. No podría hacer esa genealogía hacia atrás. A mí me parece que Bolaño es un tipo que está fuera de la literatura chilena, que la sobrepasa, totalmente. Y esta situación de que nombra, que a medida que hay una narración, claro, pero va comentando otros textos. Y hay una frase que a mí me gustó mucho de los Detectives Salvajes, página 16, ni siquiera avanzada la novela, dice que hay momentos para recitar poesías y hay momentos para boxear. Me gusta esa dualidad que hace Bolaño. Y ocurre un poco lo que hablábamos antes, que no tiene miedo de decir que no le gusta Octavio Paz, que no le interesa, que necesita acabar con su poesía. Y está en el texto, o sea, está ficcionalizado, pero detrás de eso hay realmente es lo que pensaba en el fondo Bolaño. O por ejemplo, yo sé que a Gonzalo le gusta mucho Cernuda, y marqué una cita por él. Por ejemplo, dice que Cernuda, el querido Cernuda, era un ninfo y en ocasiones de gran amargura un poeta maricón. Y da esa frase. Entonces, lo que a mí me gusta de Bolaño es que no solamente establece una narración, sino que además hace una crítica literaria dentro del mismo texto. Eso me llama mucho la atención. Quizás habrá algo de Borges en él, no lo sé, habría que empezar a estudiarlo, porque son esos como tipos grandes de la literatura que a mí aún no me siento preparado para leer Borges, para leer Bolaño y pensarlos, criticarlos y decir esto se explica de esta manera. Por ahora para mí Bolaño es solamente un autor que yo simplemente debo leer y disfrutar. No tengo la posibilidad aún de pensarlo, criticarlo y explicar cómo se configura, cómo se articula la literatura de Bolaño. Y una situación más para terminar, lo que es muy interesante, eso es lo que decía Cristian cuando explicaba la biografía de Bolaño, que él llega a Chile pocos meses antes del año 73 porque quería participar en la revolución, pero lo toman prisionero, lo toman preso y pasa 3 días preso, alrededor de 3 días preso Bolaño cuando llega a Chile. Y quien lo libera, Bolaño estuvo en muchos colegios en Chile porque su familia trabajaba algo así como la mamá, como que en el departamento de estadística del Ministerio de Salud. Entonces estaban 2 años en Quilpué, 2 años en Puerto Montt, 2 años en Cauquenes, y quien lo libera es un carabinero que tuvo de compañero en una escuela de Cauquenes, que lo reconoció, que dije, tú fueron Roberto, compañero de la básica, y él lo libera. Y eso está en la novela, se va encontrando pasajes autobiográficos, y entonces Bolaño hay muchos elementos para entrar, hay elementos autobiográficos, puede ser eso una relación con Manuel Rojas, hay una crítica sobre la literatura, pensar la literatura, criticar la literatura, múltiples entradas, y lo más importante, que no tiene miedo a decir, no me parece ese autor, es un maricón, como dice Cernuda, Octavio Paz, criticarlo, hay que acabar con esa literatura. Es un tipo entonces que no le rinde cuentas a nadie y por sí mismo es una literatura. Eso es sí. Sí. Hay una frase muy buena de lo que estaba buscando acá de los Detectives Salvajes cuando se refiere a, ¿cierto? a estar en la poesía, ¿no?
Dentro del inmenso océano de la poesía distinguía varias corrientes: maricones, maricas, mariquitas, locas, burrajones, mariposas, ninfos y filenos. Las dos corrientes mayores, sin embargo, eran la de los maricones y la de los maricas. Walt Whitman, por ejemplo, era un poeta maricón. Pablo Neruda, un poeta marica. William Blake era maricón. Octavio Paz, marica. La poesía mexicana carecía de poetas maricones. Maricas, en cambio, abundan. Ahí está, claro, este juego, ¿no? También que instaura en ese momento, en esos diálogos, por supuesto que son de estos poetas que están pensando también dónde está, dónde ubicarse, en qué lugar ubicarse, ¿no? Y están, como dice la misma novela, entre, por una parte, Octavio Paz, y por el otro lado está Neruda, ¿no? Como decir, entre la espada y la pared, eso lo dice textual, entre la espada y la pared, ¿no? Y ahí entre medio, en el entre, ¿no? Se ubican estos escritores. Gonzalo. Sí, es muy interesante el tema del diálogo con el canon, ¿no? Con el canon anterior, con el presente. Se le quiere superar, se le discute, entran al ring con los guantes de box, lo acabamos de ver, o sea, es más que gráfico, ¿no? Esta forma que tenía Bolaño. Yo creo que él, ya en la época en que escribió Los Detectives, que es como una especie de novela retrospectiva, porque se inicia, ¿no? Donde él también da sus primeras armas literarias y construye un imaginario a partir de esta historia en el DF, pero van a buscar a una poeta, ¿cierto? Que está por allá, por Sonora. Él no conoció Sonora, es un dato también de la causa. Entonces, todo el imaginario es solamente literatura. Y ahí podríamos aprovechar la frase a propósito de la muerte del Carré, que dice que la ficción es el único modo de contar la verdad, ¿no? Aquí viene la verdad bien metaliteraria, pero sin embargo, ¿cierto? Están estos conatos con el canon, ¿no? De entrada dice, ¿cierto? Octavio Paz es el único que debe saber esto, porque ustedes estaban hablando de unos versos clásicos, entonces el único que debe saber esto es Octavio Paz, pero a quién vamos a combatir. Y no solamente el único el momento, yo también había detallado en esta especie ¿cómo se llama?, de panteón de poetas maricas, donde están todos, está Neruda, que no era precisamente por todo lo que pasó, ¿no? Incluso ahora se le cuestiona, ¿no? Por esas conductas que tenía, pero está allí puesto como un poeta marica. Entonces eso es derechamente transgresivo y es evidentemente, ¿cierto?, una provocación. El Bolaño provoca. Y veo que en su escritura hay puedo advertir, quizás este momento, o a lo mejor es un dato que uno conoce por la biografía, ¿no? Cuando él se le detecta esta enfermedad hepática, ¿no? De una escritura permanente, constante, de tratar de decir todo lo que tiene que decir en sus obras. Eso es lo que me pasa con Bolaño. Veo que ¿cierto? Me provoca una serie de sensaciones como de agobio, porque él escribe mucho, ¿no? Yo decía que la gran crítica que tengo a este texto es que está lleno de diálogos y muchos de ellos anodinos, ¿no? Pero la gran riqueza está justamente en esta pléyade de personajes, todos jóvenes poetas, que van en busca de ahí de un horizonte, ¿no? De buscar un nuevo lenguaje, de instaurar un nuevo canon de los realistas, de los real visceralistas, ¿no? De tener como un nuevo espacio, una nueva voz, y superar lo que habían hecho aquí se trata de matar al padre, pero al gran pater, como, no solamente como Estado de Paz, sino que todos los grandes referentes, ¿no? Matar al padre. Entonces, eso es muy interesante. Y no solamente el palo va hacia ellos. Yo recogí una frase que dice: la mafia de los libreros mexicanos no desmerece nada a la mafia de los literatos mexicanos. Por lo tanto, ahí esta provocación es permanente. Pero no es lo único, ¿no? Habíamos dicho que en esta novela laberíntica hay muchos elementos que se pueden analizar. El tema de los saltos temporales, hay una propuesta lúdica hacia el lector que vaya siguiendo estos continuos saltos temporales,
y sobre todo la polifonía de las voces, porque son todos los personajes, casi la mayoría de los que aparecen en la novela, los que hablan, ¿no? Entonces, es una novela poliédrica, es una novela donde está esto de, ¿cómo se llama? Una mirada caleidoscópica que se va multiplicando, no es solamente la voz de el narrador, sino que son varias voces que van apareciendo, y cada una con sus respectivas lecturas literarias. Decíamos recién que ganas de tener el armario con todos los textos que aquí que se mencionan, que están allí para tener una biblioteca supera la que tengo en mi casa. Entonces, hay mucha referencia metaliteraria, y eso es parte de lo que se agradece, ¿no? de esta voz que rompe tan fuerte, y además que logró una aceptación, y eso también es lo paradójico, ¿no? Bolaño tenía una relación especial con Chile, ella era una relación esta dicotómica, ¿no? de distancia, de amor y odio, y logró posicionarse como un autor global. Entonces, hay que ver ahí esos vasos comunicantes que también llaman. Hace poco leíamos una entrevista sobre Nocturno de Chile, ¿no? Que es una novela que netamente aborda el tema que escuece, ¿no? Que es a partir de la crítica literaria, pero sobre todo ver nuestra moral, y ver cómo Bolaño veía también a Chile, pero también Bolaño ve al mundo, ve a la literatura, que es todo un lenguaje universal. En fin, es una novela que va a seguir siendo infinita. Sí, ahí tiene, como ustedes decían, varias entradas. A mí me gusta harto de esta novela el tópico particular de la búsqueda. Me llama mucho la atención porque creo que justamente este incesante movimiento de los personajes. Recordemos que la novela se divide en 3 partes, ¿no? 2 de ellas, la primera y la última, están estructuradas como un diario, ¿no? Que empieza, que es breve, ¿no? Empieza como en noviembre y termina por allá a fines de enero, ¿no? Del año siguiente, del año 75 al 76, y luego, esto está al principio y luego está al final, termina el diario al final. Y al medio, ¿no? Es donde está esto que decía Gonzalo que ocurre, ¿no? Que se destapa una polifonía de voces de los personajes que tienen una estructura particular que es como si fuera una entrevista, ¿no? Porque cada uno de esos subcapítulos, ¿cierto? Se encabeza por una presentación del personaje. Por ejemplo, leo uno, Barbara Patterson, en la cocina de su casa, Jackson Street, San Diego, California, octubre de 1982, y además en fecha súper dispare, ¿no? Uno podría hacer, cuando uno hace una lectura lineal del texto y se encuentra con esto, ¿no? Se da cuenta que son distintos momentos. La historia de estos escritores, ¿no? Velano y Ulises Lima, parte y termina, parte en el año 75 y termina en el 76 en febrero. Febrero es las últimas anotaciones que hace este joven poeta que es el que va haciendo el diario, ¿no? Y luego se pierde la pista de los personajes, ¿no? Y quienes rearman la historia son estos otros entrevistados. Como si alguien, que tampoco sabemos quién es, que reúne además estas entrevistas, ¿no? Es parte de la ficción, el que reúne las entrevistas va buscando la pista de Arturo Velano, de Ulises Lima, ¿no? Y bueno, nadie busca al joven poeta García Madero, ¿no? Él desaparece nomás y solo tiene el momento de la voz cuando escribe su diario, ¿no? Cuando conocemos estas anotaciones. Entonces, este tópico de la búsqueda, estos personajes están buscando incesantemente a algo, ¿no? Primero buscan qué leer, buscan a los escritores claves, a los que hay que leer. No hay que leer a Paz, sabemos, no hay que leer a Neruda, pero entre medio hay otros miles de escritores que ellos van armando, y como decía Gonzalo, esta biblioteca enorme que van armando, además que van robando un montón de libros entre medio, ¿no? Porque van por justamente esos pasajes que hacen por las librerías, no es para comprar, sino es para robar libros, ¿no? Entonces ellos están buscando constantemente. Yo creo que este tópico, que es básico en la literatura, ¿no? El tópico de la búsqueda está presente y es muy poderoso en la literatura de Bolaños, ¿no? Uno podría hacerle el seguimiento a la búsqueda de esta búsqueda en Bolaño, ¿no? Y se encontraría justamente con momentos que comunican unos con otros. Y básicamente yo creo que esta novela de Roberto Bolaños, Los Detectives Salvajes, se conecta claramente con la última gran novela que se publica de Bolaño, que es esta, ¿no? Que está toda raída, ¿no? Por las múltiples lecturas, que es 2666, que es un novelón, por cierto, ¿no? De un montón de páginas, 1000 y tantas páginas, pero que está cifrado y marcado por justamente esta búsqueda, ¿no? Estos son sujetos
huérfanos que buscan a la madre, si se quiere, a la poeta, en Los Detectives Salvajes, a Cesárea Tinajero, y luego buscan al padre, que es este otro escritor que se pierde en México, que es Archimboldi, ¿no? A quien buscan en México, ¿no? La novela de 2666, recordemos, parte con cuatro estudiosos de la literatura que de pronto se unen porque hacen estudios de la literatura alemana y se encuentran con este escritor Archimboldi, ¿no? Que lo mencionan, por cierto, hacía muy a la pasada, aparece como un escritor francés, ¿no? Sí. Que uno de los entrevistados menciona, Archimboldi, que está leyendo y que lo ha encontrado y que es un gran escritor y que hay muy poco de ello, está muy poco traducido, etcétera, ¿no? Eran muy pedantes algunos personajes, por cierto, también con esto de la literatura. Y claro, en 2666 parten buscando estos investigadores de la literatura, un español, un francés, un italiano y una estudiosa inglesa, ¿no? Parten a buscar a Archimboldi, ¿no? Primero se encuentran en los congresos y luego se van en búsqueda de este escritor que ha dejado muy pocas pistas, además, igual que Cesárea Tinajero, que ha dejado muy pocas pistas. Entonces, ¿de qué va esto de los detectives que vuelven a aparecer? Son detectives de la literatura, ¿no? Estos detectives que en 2006, en Los Detectives Salvajes buscan a la madre de la poesía, ¿no? Y luego buscan al padre de la literatura también, buscan su padre, son huérfanos, ¿no? De madre y padre, por cierto. No lo encuentran, ¿no? O lo pierden, ¿no? Como no vamos a contar el final de la novela de Los Detectives Salvajes, pero está ahí. Lo importante de esto es lo que motiva la escritura, ¿no? ¿Qué motiva la escritura en Bolaños? La búsqueda. Y creo que es un tópico importante que obviamente trasciende además y que es un gran tópico en la literatura, ¿no? Sabemos que muchos de los textos clásicos, ¿no? De nuestra literatura están basados en este momento, en este tópico, en este leitmotiv, que es buscar algo, ¿cierto? Ir a buscar algo. ¿Sí? Hay algo muy interesante lo que señala Cristian, que es que Bolaño no solamente disemina estas pistas, digamos, en un solo libro, sino que lo hace en otros libros sí. Pequeños. Por lo tanto, ahí tenemos ese lenguaje metaliterario, este imaginario que él se forja y que forja y le forja, digamos, a todos los lectores, a todos sus lectores y lectoras. Por lo tanto, es una búsqueda que tenemos que hacer nosotros también. Este personaje que aparece ahí, Archimboldi, bueno, aparece en el gran texto y así como otros en los otros textos, inventados o no. Yo recuerdo con mucha, que leí con mucha fruición la literatura nazi en América, porque dentro de todo este recorrido que hace como crítico, hace un recopilatorio de textos y se empieza a forjar una conclusión de realidad, ficción, que es muy interesante en Bolaño. Entonces, él forja un imaginario literario en toda su obra, no es solamente en el texto que está analizando y después viene y escribe otro texto que sea. Entonces, en ese sentido hay una continuidad. Por eso es que quizás Bolaño ha forjado esta especie de clubes, ¿no? de fieles que justamente permiten ir descubriendo estas cosas, ¿no? En un hallazgo permanente. Está muy bien. Y Bolaño, en una entrevista en este programa que se llama La Belleza de Pensar, que lo dan en el Canal 13 Cable, en algún momento le pregunta a Christian Barken, se llama, ¿no? ¿Por qué sus novelas son tan grandes? O sea, él fue a presentar en ese momento 2666 y tiene 1125 páginas. Y Bolaño dice que lo hace no por pedantería, sino simplemente porque hay una estructura que él debe llenar. Una estructura y forja, solo lo hilo argumentativo, pero forja una estructura Bolaño. O sea, siempre está jugando con esto de las estructuras. Y por eso ocupa muchas páginas, porque necesita sostener una estructura. Y las últimas ediciones de Bolaño, porque Bolaño se está poniendo, sí, yo creo que está de moda Bolaño, o al menos vende mucho. Por ejemplo, en esta novela que se llama Los Sepulcros Vaqueros, ¿qué es lo que decía Gonzalo? Un pequeño párrafo de Los Detectives Salvajes donde dice que el poeta Bolano viaja a Chile, lo toman preso para el año 73, se amplifica luego en esta novela. Y al final, lo que están saliendo en las últimas ediciones de esto es como, estos son páginas que vienen de los apuntes de Bolaño, donde él
muestra cómo la estructura, él genera primero la estructura y luego el texto. Entonces, podría ser una explicación esa de por qué son tan grandes sus libros, porque es lo que le interesa mucho a Bolaño, es sostener un texto narrativo, pero mediante una estructura, mediante un juego. Y en ese sentido, lo que hace especial a Bolaño, que para jugar se necesitan dos personas, y ese que completa el juego es el lector. Entonces, no es una lectura como pasaba, no sé, con el realismo, con Blesgana, que jugaba solo y llenaba 500 páginas solo y uno leía por cumplir. Bolaño juega y juega con lector. Entonces, para disfrutar a Bolaño hay que entrar en esa complicidad del juego, de que son dos. Sí. Y le preguntan en esa misma entrevista, recuerda a Bolaño, si él releía su libro, y él dice que jamás los vuelve a releer, porque a medida que los relee se da cuenta que están llenos de errores. O sea, el tipo además era humilde, era humilde. Publicaba un libro y no volvía nunca sobre él. Además que decía que la novela justamente era el espacio de la imperfección en literatura. O sea, el poema es como este artefacto pequeño, ¿no? O breve, o relativamente breve, que es factible de ir, ¿cierto? Trabajando rápidamente, pero la novela no, porque la novela se te escapa de las manos, ¿no? Y justamente con estos escritores que, como tú bien dices, Pablo, le plantean al lector un juego, ¿no? Como Cortázar cuando le plantea al lector un juego, ¿no? Y le dice, ya vamos, y construyamos entre los dos. Sí, recuerdo muy bien que Cortázar tenía en paralelo, Cortázar cuando escribe Rayuela tenía en paralelo otro libro, incluso más abundante que Rayuela, que era el libro de anotaciones, ¿no? Donde va jugando con la novela, ¿no? que va él mismo escribiendo. Y yo creo que estos escritores hacen eso, ¿no? Bolaño repite personajes. Velano aparece como B larga, ¿no? en algunos cuentos, otra vez directamente como Arturo Velano. Los detectives aparecen en los poemas de Bolaño, etcétera. O sea, estas figuras van pasando por distintos momentos y Bolaño justamente va amasando, ¿no? Este sentido de la búsqueda, que es una búsqueda de la literatura en el fondo, ¿no? Es una búsqueda de la obra total. Yo creo que Bolaño es de esos escritores que van a por la obra total, ¿no? La novela total, y justamente 2666 y Los Detectives Salvajes fue ese primer intento, ¿no? De hacer esa novela total que abarque, que es abarcadora de todo. El tipo muy valiente porque él no terminó ni siquiera el colegio. A los 16, 17 años 16. Dijo, yo no sigo haciendo más, voy a ser, y le dice a sus papás, voy a ser escritor. Bueno, y los papás también aceptar eso, porque yo no sé qué padre aceptaría a su hijo de 16 años y dice, no voy mal al colegio, voy a ser escritor. Quiero ser artista. Sí, digamos, de los múltiples oficios, entre ellos creo que fue cuidador en la noche de un camping. Un camping. Sí, de un camping. Sí. O sea, tenía los 1000 oficios, lo que te da también la calle, ¿no? Para mirar la vida. Uh-huh. El tema de la literatura de Bolaño puede verse también, no solamente desde todo lo que hemos hablado, sino que también lo que percibía yo, y se lo señalaba antes, de esta especie de, y por eso veo yo en el caudal de palabras, de historia, él lo tenía, como muy bien dice Pablo, trazado, ¿no? Su esquema literario en toda su obra, pero él tenía una batalla contra el tiempo. Entonces veo que él estaba abrumado por escribir porque tenía una batalla contra el tiempo que él sabía que iba a perder. Y en ese sentido, entonces, Bolaño lo llenó, lo trató de llenar como pudo. Veo una desesperación, la percibo yo por lo menos, una desesperación por tratar de entregar todo lo que él tenía que entregar literariamente. Y claro, deja dos portentos como estos, los que hemos comentado, pero ahí es posible ver esta como avalancha, como que todo lo que tenía que decir te lo dice demasiado rápido. Nos abruma, y por eso hay que seguir leyendo, hay que seguir escarbando para poder entender todo este universo que venía y bueno, que intentó hacerlo. De ahí que hay una continua búsqueda también de los textos que Bolaño dejó, de tratar de recabar todos los diagramas que tenía, los bocetos, para poder construirlos y hacerlos literatura, porque son pieza de este gran entramado literario que es Roberto Bolaño. Y también el debate viene entre cuánto más se va a seguir estrujando ese legado, ¿no? ¿Cierto? Pero bueno,
eso pasa con un baluarte literario, ¿no? Se le estruja y después ya pasa a ser... A mí me parece que eso pasa, ¿cierto? Esa pasada de raya me parece que sucede justamente con Los sinsabores del verdadero policía, que es una novela que se nota que le falta Sí. otras leídas de los borradores antes de mandarla y publicarla, ¿no? Creo que ahí de pronto pasa esto que dicen ustedes, que se comete ese error de ya publiquémoslo todo nomás, sí, todo puede servir. Claro que ya lo otro es Total, lo justamente el escribió juego que Bolaño. hacen los escritores. Claro, tiene Claro. marca de Bolaño, no, o sea, hay cosas que Sí. justamente los escritores saben que no está para Sí. publicar. Y Bolaño, cuando ya sabía que él ya estaba enfermo y que ya no tenía que hacer, él pensó en publicar 2666 por parte, para dejarle a sus hijos. Tenía 2 hijos, y Lautaro, y no me acuerdo cómo se llama su... Sí, de hecho eran 5 novelas. Alexandra, y él pensaba tirarlo de a poco para asegurar el futuro. Sabía que se moría y quería asegurar un poco a sus hijos un par de... Ya no iba a estar entonces, pero no, la editorial parece lo tomó y lo tiró todo anagrama de uno, pero su idea era por partes. Y quizás por eso también su literatura quizás fue un poco extensa, porque sabía que iba a morir y quería de alguna forma cuidar a sus hijos, no sé cómo, pero también influye eso en Bolaño, el morir y el querer producir para sostener su familia. Además, fragmentaria dentro de una totalidad. Y esa es una paradoja interesante, porque tienen textos con diferentes historias y todo, pero dentro de un universo que es entendible dentro del universo de Bolaño. Pero son todas historias paralelas y que de repente aparece, claro, el personaje que está en la novela 1 y aparece en la novela 2, este vilano que claro, que es un individuo, un fantasma, es él. Es el propio Bolaño, ¿no? Literaturizado, evidentemente. Pero en Los Detectives Salvajes, de hecho, aparece un personaje que me llamó la atención, que es todo un personaje en 2666, que es un decano de la Facultad de Letras, si no me equivoco, de la Universidad de Santa Teresa, ¿no? Que es este pueblo inventado, justamente como decía Gonzalo, que no conoce el norte de México y lo arma, lo recrea, lo ficcionaliza, ¿no? Y aparece este decano, si no me equivoco, ¿no? En 2660, que era todo un personaje muy mexicano y muy además imbuido de esta palabrería exacerbada aquí estamos los escritores, y todo eso que uno encuentra, ¿no? que es como inflado, ¿no? Que es muy gracioso además la parodia que hace de ese tipo de personaje, ¿no? De ese tipo de personaje que está en un lugar enclavado y perdido en el mundo, ¿no? Y tratando de resistir con esto de mantener una facultad de humanidades, ¿no? Ahí Sí. donde el diablo perdió el poncho, como diríamos nosotros. Sí. Bien, estimados, yo creo que hemos dado varias claves de Bolaño, este escritor que evidentemente es un escritor inabarcable, y novelas que dan para mucho, que como decía Pablo, tienen muchas entradas, ¿no? Los Detectives Salvajes tienen muchas entradas, muchas series muy divertidas de leer, además. Cuando uno le toma el hilo a la narración, luego cuando se encuentra con estas voces disgregadas, ¿no? Desparramadas, y este tópico de la búsqueda yo creo que unifica, ¿cierto? Y sirve como una clave de lectura para andar por la novela. Nos queda dar nuestras recomendaciones, qué estamos leyendo, qué es lo que tenemos en el velador para recomendarle a nuestro público. Voy a partir Pablo. yo. Sí. ¿Sí? Bueno, lo que deberíamos nosotros, que nos gusta la literatura, estar muy agradecidos de que hayan cátedras en países, en Europa, en España, sobre Roberto Bolaño, sobre un autor chileno. Quizás falta eso un poco en las universidades chilenas, ¿no? O no sé, al menos la Diego Portales ha rescatado mucho eso, creo que hay una cátedra, sí. Pero en nuestra universidad, no, el departamento español, yo no sé si ustedes recuerdan haber leído Bolaño yo tampoco. No todavía. No sé qué... Sí. Bueno, quizás eso falta en nuestra formación. Y aquí estoy viendo yo, encontré esta, se llama Novela de Navidad, porque se acerca Navidad en pocos días más, y es de Enrique Lafourcade. Una novela sencilla, simpática de leer, y que habla de como la Navidad de los niños pobres de Santiago en los años 60. Eso te recomendaría yo, una lectura sencilla, rápida y interesante. Lafourcade, sí, tremendo. Sí. Vamos, Gonzalo. Sí, yo tenía una deuda con Yamil Alpid y tengo el libro Lumpérica, que es un libro que tiene un lenguaje bastante,
diríamos, cosificado, un lenguaje un poco oscuro, un metalenguaje sobre lo que implica estos paisajes que a veces vemos en las plazas, con personajes vestidos con harapos, y pareciera ser como una especie de análisis fotográfico sobre lo que se ve. Bueno, es un libro que nació en los años 80, ¿no? En plena época de la dictadura, con una crisis. Las crisis que nosotros tenemos como país son permanentes, entonces es una especie de éxtasis, de descripción de la pobreza, ¿no? Con un lenguaje artístico. Me llamó la atención y lo quería también publicitar. Y además también quisiera mencionar un texto que está teniendo mucho eco, de una autora española que se llama Irene Vallejo, y el texto se llama El universo en un junco, El infinito en un junco, perdón. Esto es un texto sobre la historia del libro, sobre la repercusión que ha tenido el libro en la cultura de la humanidad. Desde la piedra, pasando por el papiro, hasta llegar acá. Y la importancia que tiene la ficción en la sociedad. No en vano, yo siempre le explico a mis alumnos, por algo se da un premio Nobel y siempre se espera con ansias que aparezca el nombre de. Ojalá que siempre haya un personaje literario nuestro que sea galardonado. Tenemos dos, lo que implica la repercusión de la ficción, de la literatura, de la mirada simbólica, ya a propósito de la frase que les decía antes de Le Carré. Así que es también una muy buena recomendación para poder leer en esta para este fin de año. ¿No? Fin de año. Sí, bien, bien. Yo hace poco compré este librito que es para mí una joya, de Claudio Bertoni, Dicho sea de paso, que es una antología de la poesía, la poética de Claudio Bertoni, este poeta y artista visual chileno, ¿no? Por cierto, que parte recopila textos desde su primer texto publicado, que es El Cansador Intrabajable, que es su primer libro de poesía. Enrique Lin decía de Bertoni, lo destacaba a Bertoni, que hacía un diario de vida, ¿no? Y que ese diario de vida era su poesía. Y justamente es eso lo que uno se encuentra con estas anotaciones breves, además de Claudio Bertoni, en este libro. Como para entrar a Bertoni, yo creo que es una muy buena antología que abarca toda su escritura. Barato además, asequible, estas buenas ediciones hechas por la Universidad Diego Portales, muy, muy recomendable para una lectura breve, ¿no? Un poema al día, por ejemplo, uno puede leer muy bien un poema al día, no le va a pasar nada, y va a estar leyendo además un poeta chileno, ¿ya? Eso, bueno, y a propósito de hablar de libros, y yo justamente estaba en estos días leyendo, a propósito que Gonzalo recomendó 2 libros, voy a recomendar 2 también. El otro es ¿Por qué leer a los clásicos? Yo no lo tengo en físico, pero sí lo descargué hace poco, porque es un libro que leí hace muchos años atrás, de Italo Calvino, ¿Por qué leer a los clásicos? Que parte con las 12 o 13 razones por qué leer a los clásicos, y luego va haciendo análisis de distintos textos de la literatura clásica, ¿no? Y aquí yo creo que en estas razones de por qué un libro puede ser un clásico, yo creo que, a propósito de nuestro escritor Bolaño va a quedar como un clásico, ¿no? Va a quedar, sí. Se va a sacudir todo el polvillo de la crítica, todo lo que se diga, y va a ser un escritor que va a ser releído por las generaciones futuras como uno de los grandes escritores en lengua castellana, ¿no? Ya no chileno, sino en su territorio, que, como bien decía Bolaño, es la lengua. Así que eso, yo quiero agradecer a Pablo, quiero agradecer a Gonzalo. Hemos estado haciendo este programa con mucho empeño, mucho ñeque, mucho gusto, por cierto, de leer textos, leer libros, darnos también la tarea de leer, porque tuvimos que ponernos a leer, ¿no? De nuevo a Bolaño, y ahí estábamos, ¿no? Transpirando, leyendo a Bolaño para el programa, y eso. Así que muchas gracias, estimado Pablo, estimado Gonzalo, por acompañarnos aquí en
estas conexiones literarias. También le agradecemos a Francisco, que es el que nos corta y nos edita, y luego pone ahí en la red este producto que está hecho con mucho cariño, con intenciones de seguir, así que si nos va bien o si nos va mal, una de esas vamos a seguir haciéndolo, vamos a agregarle entrevistas, vamos a traer invitados, gente que va a estar con nosotros, así que muchas gracias a todas y a todos, muchas gracias Pablo y Gonzalo, y nos estamos viendo, que estén muy bien. Gracias, Cristian, que vaya muy bien, hasta luego, un gusto.